Conoce más sobre prevención de VIH y SIDA. Hablemos de PRE. Guía para educadores y educadoras. Este material fue realizado por Transa y COIN en el marco del proyecto Fortalecimiento de los Servicios de VIH para Poblaciones Claves con recursos de Centros para Control y Prevención de Enfermedades y reproducido en el marco del proyecto Apoyo a las Poblaciones Claves de Mayor Riesgo al VIH, el 2019 al 2021. Estimado educador y educadora, para la exitosa promoción de la profilaxis preexposición al VIH se requiere de una serie de acciones oportunas, efectivas, eficaces a ser desarrolladas antes, durante y después del abordaje a la población priorizada. Recuerda que tú eres clave en este proceso de orientación, sensibilización y posible ingreso a este programa de prevención de ser necesario. Te invitamos a prepararte para esta tarea reforzando tus conocimientos generales. La población meta de PRE es gays, hombres que tienen sexo con hombre, transgénero, transfemeninas en general, trabajadoras y trabajadores sexuales, migrantes y parejas de personas viviendo con VIH. Orientación sexual es como una persona caracteriza su atracción física y emocional hacia otros. Heterosexual es la normativa, lo que dice la sociedad que es lo más común. Homosexual, gay, lesbiana, sienten atracción hacia las personas de su mismo sexo. Bisexual, son los que tienen relaciones sexuales con uno y con otro sexo y que se sienten bien. Asexual, no experimentan atracción sexual, no desean contacto sexual alguno. Pansexual, sea su sexo biológico hombre o mujer y su orientación heterosexual, le gusta una persona sin importar su orientación sexual, más sí lo que representa como persona. La orientación sexual puede cambiar con el tiempo y no tiene que ver necesariamente con la identidad de género. El ser hombre que tiene sexo con hombre no es una orientación sexual, tiene que ver con un comportamiento y surge a raíz del VIH, ya que hubo muchos hombres que como no se consideraban homosexuales, no se percibían ante un alto riesgo de infección dentro de la pandemia. Identidad de género es la forma en que cada persona se percibe a sí misma y cómo desea ser percibida por los demás, independientemente del sexo con el que nació. Cisgénero, persona cuya identidad de género corresponde con el sexo asignado al nacer. Transgénero, persona que no se asume dentro del género que le fue asignado al nacer y que decide construirse de forma diferente a lo establecido socialmente. Transexuales, replantean su género y su sexo de manera definitiva, generalmente no están conformes con su cuerpo y recurren a cirugías de cambio de sexo. Transformista, personas que ocasionalmente asumen roles del género opuesto, hombres que tienen conductas, atuendos y estilos femeninos, contrarios a su propio género, mujeres que disfrutan con conductas, atuendos y estilos masculinos. Travestis, expresas un género de manera permanente a través de la utilización de prendas de vestir social y culturalmente consideradas propias del otro género. Otras poblaciones clave. Las poblaciones claves son poblaciones donde se ha evidenciado que por diversos factores existe una mayor prevalencia de VIH. Trabajadoras sexuales. El trabajo sexual es la actividad que realizan personas adultas en pleno ejercicio de sus facultades y sin coerción al ofrecer un servicio sexual con fines onerosos y lucrativos. Migrantes, aun cuando no existe una definición jurídicamente convenida. Las Naciones Unidas definen el migrante como alguien que ha residido en un país extranjero durante más de un año
independientemente de las causas de su traslado voluntario o involuntario, o de los medios utilizados legales u otros. Parejas de personas viviendo con VIH. La relación en las parejas en que uno es positivo al VIH y el otro no, a estas parejas se les denomina serodiscordantes. Aprendamos sobre sexualidad. Identidad de género. La identidad de género es cómo te sientes respecto a ti mismo. Es la forma en que tu cerebro interpreta quién eres. No está ligado al sexo biológico. Expresión del género. La expresión del género es cómo expresas tu género. Se basa en los roles tradicionales del género. Incluye la forma en que vistes y te comportas, etc. Sexo biológico corresponde a las características físicas, biológicas que diferencian a los individuos a nivel sexual, incluyendo los órganos, hormonas y cromosomas. Orientación sexual se refiere al tipo de persona a la que sientes atraído física, emocional, espiritual y románticamente. Importante, previo al abordaje de la población priorizada. Se busca garantizar el libre acceso por parte de las poblaciones priorizadas a los programas que brindan los servicios de atención integral, por lo que, estimado educador o educadora, no le hagas preguntas personales, dirige a la persona hacia el servicio solamente. Evita el uso de pronombres y utiliza un lenguaje neutro e inclusivo. Es importante preguntarle cómo quiere ser nombrado o nombrada, o llamado o llamada. No asumas la orientación sexual o identidad de género. Si la persona tiene alguna relación con alguien, debes referirte a su pareja, evitando el uso de esposo o esposa, novio o novia. Cuando la población priorizada sean trabajadoras o trabajadores sexuales para fines de sondeo y de perfilar a quienes serán candidatos o candidatas al programa, que tenga contacto sexual constante, clientes con quienes no se usa protección, condón, asegurar que los fluidos de la pareja sexual no entren a la vagina, boca o cortadas. Si toca hablar con mujeres lesbianas, es importante manejar las siguientes informaciones. La infección por VIH es rara. Juguetes sexuales se usan con mucha fuerza y pueden sacar sangre sin lubricante, sin cuidado, sin limpiar, entre parejas sin condón. Sexo oral. Si la persona que recibe está menstruando o alguna de las dos tiene algún corte. Exposición a sangre durante el acto sexual. Usuarias de drogas inyectables. El VIH se encuentra en la sangre menstrual y en los fluidos vaginales. El sexo es más seguro cuando ningún fluido de la pareja sexual entra al cuerpo de la persona, lo cual es difícil. Asegurar que los fluidos de la pareja sexual no entren a la vagina, boca o cortadas. Comunicación. Estado de salud, parejas masculinas, previas estado de VIH. Importante, antes de iniciar el abordaje de la población priorizada, asegúrate de tener una presentación adecuada, evitando vestimenta corta y ajustada, mal olor corporal, cabello despeinado, calzado abierto.
Tener a mano la información adecuada, la disponibilidad de material informativo impreso, brochure, guías, etc. Mantener el celular apagado o en vibrador para evitar distracciones durante la interacción. Respetar todo cuanto forme parte de la persona que aborda: sexo, orientación sexual, identidad de género, expresión de género, etc. Identificar, luego del abordaje inicial, quién eres, a qué institución representa, razón del abordaje, un lugar tranquilo con la mayor privacidad posible para asegurar que la interacción sea clara y efectiva. Importante, durante la interacción con la población priorizada, mantén unas actitudes y conductas adecuadas. Empatía. Sitúate en el lugar de la persona. Trata de comprender lo que está sintiendo, sus emociones y sentimientos. Respuesta reflejo. Respóndele. Refléjale sus propias emociones y actitudes. Hazle ver como un espejo las emociones y actitudes que está asumiendo. Escucha activa. Escúchalo con especial atención, tanto lo que expresa verbalmente como lo que está expresando a través de sus gestos y movimientos corporales. Calidez. Brinda calor humano y cordialidad todo el tiempo. Respeto. Hazle sentir que valoras todo cuanto expresas de forma delicada y con actitud de entrega. Importante. Durante la interacción con la población priorizada, mantén unas actitudes y conductas asertivas. Conducta general. Actúa con naturalidad, escucha atentamente. Verbalmente, expresa lo que quiere, expresa sus sentimientos, habla objetivamente, usas mensaje como yo, habla cuando tiene algo que decir, habla bien de sí mismo, si es necesario o conveniente, su comunicación es directa. Voz, firme, calurosa, relajada y bien modulada. Mirada, ve a los ojos, mirada franca, ojos expresivos. Postura, bien balanceada, relajada y tranquila. Manos, movimientos relajados, naturales y acogedores. Importante, durante la interacción con la población priorizada, luego de presentarte como educador o educadora, le preguntas: ¿conoces sobre el VIH y el SIDA? ¿La diferencia entre VIH y SIDA? Escucha lo que quiera decirte y al finalizar le expresas: te orientaré. ¿Estás de acuerdo? El VIH es el virus de inmunodeficiencia humana. Es una infección de transmisión sexual que, si una persona con VIH no recibe un tratamiento eficaz, el virus debilita la capacidad del cuerpo para combatir la infección. Se reproduce en el organismo y lo expone a enfermedades graves, causándole la enfermedad del SIDA, que es la etapa crítica del virus del VIH. Lo que significa que VIH y SIDA no es lo mismo. ¿Sabes cómo se transmite el VIH? Relaciones sexuales sin protección con una persona infectada. Compartir agujas, jeringas u otros objetos punzantes o cortantes infectados. Transfusión de sangre infectada con el virus VIH.
transmisión madre e hijo durante el embarazo o el parto. ¿Sabes cómo no se transmite el VIH? Compartir platos, mosquitos, garrapatas u otros insectos, saliva, lágrimas, sudor, darse la mano, por el aire, compartir asientos de inodoro, besos y caricias, abrazos. Formas de prevención de la infección por VIH. Limitar el número de parejas sexuales. Evitar mantener relaciones sexuales con parejas anónimas o desconocidas. No compartir material desechable o esterilizado para perforar la piel, como en tatuajes o piercing. Evitar mantener relaciones sexuales bajo el efecto de algunas drogas, ya que disminuyen la percepción de riesgo y favorecen la falta de control sobre la protección. No compartir juguetes sexuales si no han sido esterilizados o se cubren con un preservativo antes de cada uso. Existen vacunas frente a algunas infecciones de transmisión sexual, VHA, VHB, VPH. Además, hay una vacuna frente al virus de la hepatitis que también puede transmitirse en una relación sexual, especialmente con penetración anal. Le preguntas si conocías esas formas de prevención y si ha escuchado sobre otra. Es importante escuchar su opinión sobre este tema. Luego de posibles preguntas y respuestas, procedes a introducir. Además de estas formas de prevención, existe otra opción que ha sido diseñada para personas con un riesgo significativo de contraer la infección por el VIH. ¿Has sostenido relaciones sexuales sin condón? ¿Has tenido parejas viviendo con VIH o que no has conocido sobre su condición serológica? ¿Has padecido de alguna infección de transmisión sexual en los últimos 6 meses? ¿Te consideras una persona que está en riesgo constante de contraer el VIH? Si te responde que sí a 2 o más preguntas, entonces ha sido verificado que esta persona sí está en riesgo, por lo que es importante que lo induzcas a hacer conciencia de que necesita protegerse más y le presentas los beneficios de iniciar esta protección realizándose una prueba de VIH. Hay muchas razones de sobra para hacerse la prueba de VIH. Porque tienes duda, es sencilla y segura, tu salud es lo primero, te estarás cuidando a ti y a los demás. Quieres seguir disfrutando de tu sexualidad de forma segura. Cuanto antes lo sepas, antes podrás beneficiarte del seguimiento médico. Puedes confiar en el personal médico de enfermería y de las ONG. En este último punto es importante que conozcas tus derechos como usuario o usuaria de los servicios de atención en salud. Recibir información suficiente, clara, oportuna y siempre veraz y ajustada a la realidad. Recibir un trato digno con respeto a sus convicciones personales y morales, principalmente las relacionadas con sus condiciones socioculturales, de género, orientación sexual y a su intimidad. Recibir atención comunitaria a la salud adecuada, a cargo de un personal preparado, de acuerdo con sus necesidades, así como a ser informado o informada cuando sea necesario, referirlo o referirla a otro prestador de servicios o a un centro de salud.
decidir libremente sobre su participación en los programas ofrecidos por esta organización y por lo tanto sin ninguna forma de presión. Ser escuchado o escuchada y recibir respuesta por la instancia correspondiente cuando esté inconforme con el servicio comunitario ofrecido por nuestra organización. Ser informado o informada de los derechos que le asisten como usuario o usuaria de los servicios ofrecidos por nuestra organización, sin estigma ni discriminación. Ser tratado o tratada con confidencialidad y por lo tanto a que toda la información expresada a nuestro personal sea manejada con estricta confidencialidad y se divulgue exclusivamente con la autorización expresa de su parte. ¿Y si la prueba de VIH sale positiva? Derechos de las personas que viven con VIH o con SIDA. Derecho a la salud integral en salud. Toda persona con el VIH o SIDA tiene derecho a recibir servicios de consejería y servicios de salud mental, atención médico-quirúrgica y asistencia legal, social y psicológica, y todo tratamiento que le garantice una calidad de vida focalizada en su bienestar físico, mental, espiritual y social. Derecho a la información sobre su estado de salud. Toda persona con el VIH o con SIDA tiene derecho a contar con información exacta, clara, veraz y científica acerca de su estado de salud por parte del personal profesional y técnico calificado. Derecho a la educación. En consecuencia, ningún centro educativo público o privado puede solicitar pruebas para la detención del VIH o de sus anticuerpos como requisito de ingreso o permanencia en el mismo. Derecho al trabajo. Toda persona con el VIH o con SIDA tiene derecho al trabajo. En consecuencia, queda prohibida toda discriminación laboral por parte del empleador, quien no puede por sí mismo ni mediante otra persona solicitar pruebas para la detención del VIH o de sus anticuerpos como condición para obtener un puesto laboral, conservarlo u obtener un ascenso. Derecho a la no discriminación y al trato digno. Las personas con VIH o con SIDA tienen derecho a no ser discriminadas y a recibir un trato digno. En consecuencia, se prohíbe cualquier acto discriminatorio, estigmatizante o segregador en prejuicio de las personas con el VIH o con SIDA, sus familiares y personas allegadas. Derecho a no ser interferidas en el desarrollo de sus actividades. A las personas con el VIH o con SIDA les asiste el derecho a no ser interferidas en el goce de sus derechos humanos y libertades civiles y políticas, y en el desarrollo de sus actividades familiares, laborales, profesionales, educativas, recreativas, afectivas y sexuales, tomando en cuenta las respectivas recomendaciones de prevención y protección. Derecho al no aislamiento. En consecuencia, se prohíbe toda acción tendente a aislar a las personas con el VIH o con SIDA en cualquiera de los espacios donde las mismas desarrollen sus actividades de la vida cotidiana o se encuentren internas en establecimientos de salud física, mental o de reclusión o tutelar. Derechos reproductivos. Toda persona con el VIH o con SIDA tiene derecho a decidir sobre el método más adecuado de anticoncepción previa a la asesoría profesional correspondiente. Derecho a la libre asociación y participación. Las personas con el VIH o con SIDA tienen derecho a organizarse, a ser consultadas y a participar activamente en la definición y diseño de políticas, programas y proyectos relacionados con el VIH-SIDA. Derecho a emprender acciones de carácter legal. Toda persona con el VIH o con SIDA tiene derecho a demandar en justicia la violación de cualquiera de sus derechos o garantías y reclamar la responsabilidad penal, civil, laboral o administrativa por los medios establecidos a el efecto. Igualdad de derechos. Todos los derechos consignados en la presente ley deben ser garantizados en igualdad de condiciones a todas las personas con el VIH o con SIDA internas en centros tutelares y de salud mental o que estén privadas de su libertad.
Y si la prueba de VIH sale negativa, se introduce la PrEP. PrEP, ¿qué significa? Profilaxis oral previa a la exposición del VIH. Es un tratamiento en forma de pastilla que se utiliza para el control del VIH. Es una pastilla que combina dos medicamentos, debe tomarse todos los días, de preferencia a la misma hora. Garantiza protección 7 días después de su uso. Es importante que sepa que la PrEP es segura, previene del VIH en más del 90% al tomarse correctamente, se puede tomar control de la salud sexual, es discreto, las personas no tienen que saber que la toma si no le dicen. Luego de las informaciones que te he compartido, ¿qué piensas? ¿Quieres asegurar tu condición con la prueba de VIH? ¿Te interesa cuidarte más, proteger más tu salud y la de los tuyos? Estoy aquí para acompañarte en el proceso. ¿Dónde acudir para recibir referimiento a PrEP? Nos puedes contactar en Transa al 809-686-1949. Prevenir el VIH está a tu alcance.